Hola, por aquí Alberto Medrano, soy su instructor para la materia Electrónica 3. Su asignatura consta de 5 temas. El tema inicial es respuesta en frecuencia. Pero antes de inicializar con el tema y empezar a resolver ejercicios sobre el mismo, vamos a tener una pequeña clase introductoria para definir algunos términos de forma más precisa, ¿no? Bueno, antes de abordar a resolver ejercicios en dicha área, mi recomendación es indagar y dejar claro algunos conceptos que tal vez vimos en asignaturas previas. Y para ello me voy a molestar en recomendarles el material que he conseguido en la internet. Esta clase en particular vamos a intentar dar un repaso de las entradas 1 y 2 de lo que es la reactancia capacitiva y la parte de filtros paso bajo. Y bueno, les invito a ver también el material directamente desde Electronic Tutorials, que prácticamente este contenido es una traducción al español de lo que está allí, o un intento de traducción. Y bueno, la reactancia capacitiva es una impedancia compleja en cuyo condensador varía con respecto a la frecuencia aplicada. A diferencia de la resistencia, que no depende de la frecuencia en un circuito de corriente alterna, la reactancia se ve afectada por la frecuencia de alimentación y se comporta de manera similar a las resistencias, y ambas están medidas en ohmios. La reactancia afecta tanto a los inductores como a los condensadores, y cada uno de estos tiene unos efectos opuestos en relación a la frecuencia de suministro. La reactancia inductiva aumenta con el aumento de la frecuencia, mientras que la reactancia capacitiva disminuye. En circuitos previos de RC o resistencia condensador, vimos que cuando se aplica un voltaje de corriente continua a un condensador, el condensador mismo extrae una corriente de carga del suministro y se carga hasta el valor igual al voltaje aplicado. Asimismo, cuando se reduce la tensión de alimentación, la carga almacenada en el condensador también se reduce y el condensador se descarga. Pero en un circuito de corriente alterna cambia continuamente de una polaridad positiva a una negativa a una velocidad determinada por la frecuencia de suministro. En el caso de una onda sinusoidal, como la que observan aquí, el condensador se carga y descarga de forma continua a una velocidad determinada por la frecuencia. A medida que el condensador se carga o descarga, fluye una corriente a través de él que está restringida por la impedancia interna del condensador. Esta impedancia interna se conoce comúnmente como reactancia capacitiva y se puede representar con el símbolo XC y se mide en ohmios. A diferencia de la resistencia, que tiene un valor fijo, por ejemplo 100 ohmios, 1K, 10K, 1 megaohm, se debe a que la resistencia obedece a la ley de Ohm. La reactancia capacitiva varía con la frecuencia aplicada, por lo que cualquier variación de la frecuencia de suministro tendrá un efecto en el condensador o específicamente de su valor de reactancia capacitiva. A medida que aumenta la frecuencia aplicada al condensador, su efecto es disminuir su reactancia, que es medida en ohmios. Del mismo modo, a medida que la frecuencia disminuye, su valor de reactancia aumenta. Esta variación se denomina impedancia compleja del condensador. La impedancia compleja existe porque los electrones en forma de carga eléctrica en las placas del condensador parecen pasar de una placa a otra más rápidamente con respecto a la frecuencia variable. A medida que aumenta la frecuencia, el condensador pasa más carga a través de las placas por un tiempo determinado, lo que da como resultado que un mayor flujo de corriente pase a través del condensador, lo que parece como que la impedancia interna del condensador hubiese disminuido. Por lo tanto, se puede decir que un condensador o un capacitor conectado a un circuito que cambia a un rango dado de frecuencia es, digamos, dependiente de la frecuencia. La reactancia capacitiva tiene el símbolo de XC y sus unidades medidas en ohmios. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Es una fórmula bastante sencilla, 1 sobre 2 pi fc, donde XC es la reactancia capacitiva, F es la frecuencia en Hz y C es la capacitancia en faradios.
Bien, ¿qué se pueden? Bueno, podemos hacer unos pequeños ejercicios por acá. Pero bueno, este ejemplo calcula el valor de la reactancia capacitiva de un capacitor de 220 nanofaradios y que tiene una frecuencia de 1 kHz. Por supuesto, esto tiene una amplitud, pero bueno, para efectos prácticos de calcular la reactancia de este componente del condensador, lo que se requiere es que la intensidad, la amplitud sea mayor que cero, ¿no? Y bueno, podemos calcular eso directamente desde la ecuación en la cual tenemos XC o la reactancia del condensador es 1 sobre 2 pi FC, en la cual nosotros, conociendo el valor de la frecuencia del condensador, podemos calcularlo. Tal cual como está aquí sería XC, que vamos a llamarla X, igual. Ustedes tienen a disposición utilizar lo que ustedes crean conveniente de lo que tengan a mano de calculadoras, pues el condensador es de 220 nanofaradios, sería 220, perdón, aquí hay una confusión, porque aquí dice 220 y aquí hay 200, entonces ahí nos va a dar una discrepancia ahí. Vamos a utilizar lo que está en la figura, 220, y la frecuencia es 1 kHz. 723.4, o sea que lo que sospecho es que la ecuación aquí falta un 2, ¿no? Por cierto, para que sea igual a esto. Ok, esa es la reactancia capacitiva de este evento cuando se le aplica una fuente alterna a una frecuencia de 1 kHz. Tenemos otro ejemplo, el mismo condensador, ahora con una frecuencia de 20 kHz. Bueno, eso tal cual también lo podemos resolver de la misma forma. Solo implica entonces cambiar aquí la frecuencia a 20 kHz y eso nos va a dar nuestro valor de reactancia capacitiva para esa frecuencia de 20 kHz. ¿Okay? Es que para cualquier valor dado de capacitancia, la reactancia de un condensador se expresa en ohmios y se puede trazar esta curva de resumen tal cual como ustedes la observan acá. De hecho, para el mismo circuito anterior, solo basta con ir repitiendo estos procesos. ¿Qué pasa si se sigue subiendo la frecuencia a unos 200 kHz? Como ven, entonces la reactancia tiende a bajar. El valor de la reactancia en ohmios tiende a bajar a medida que la frecuencia sube. Si siguen evaluando esto, por ejemplo, a 15 megas, ya la reactancia va siendo menos de un ohmio, serían 48 miliohms. Y así sucesivamente. Vamos a ver una última, que pasa si son 150 a la 12, por ejemplo. A una frecuencia muy alta ya no está dando valores cercanos a cero. Es decir que a medida que la frecuencia aumenta, para el caso del condensador, la reactancia de este tiende a ser igual a cero. Bien, o comportarse, digamos, como un cortocircuito. Bueno, aquí hay varios ejercicios igual. ¿A qué frecuencia si un condensador de 2.2 microfaradios tendrá un valor de reactancia de 200 ohmios? Bueno, lo que vale hacer es el valor de interés, lo despejan. En este caso el valor de interés es la frecuencia, lo despejan de acá y le va a resultar el valor que están esperando. Es decir, si yo aquí no tengo necesidad de despejarlo porque ya tengo la ecuación escrita. Así que lo que tengo que colocar son los valores de los componentes que conozco y calcular el tercero. En este caso sería 2.2 e a la menos 6 el condensador y la reactancia sería 200. Calcular entonces la frecuencia sería 361, tal cual como está ahí. Otro ejemplo, ¿cuál sería el valor del condensador en faradios cuando tiene una reactancia capacitiva de 200 ohmios y está conectado a una frecuencia de 50? Ok, la frecuencia es 50, la reactancia es 200. Perdón, no están viendo aquí la calculadora. La frecuencia es 50, la reactancia es 200. ¿Cuál es el valor de ese condensador? Entonces sería 1.59 a la menos 5 o colocándolo a la menos 6 para que sea en micro sería 15.92. Bueno, no hay pérdida por acá. Esto es un circuito o un repaso del circuito de divisor de voltaje que tiene
tiene la capacidad de dividir el voltaje de suministro a una relación de R2 sobre R1 más R2. Por lo tanto, cuando R1 es igual a R2, si las dos resistencias son iguales, el voltaje de salida será la mitad del voltaje de entrada. Asimismo, cualquier valor de R2 mayor o menor resultará en un cambio proporcional al voltaje de salida. Sabemos el valor de la reactancia del condensador. Bueno, todo esto que está aquí lo que resume es que, ¿qué tal si cambiamos alguno de estos dos elementos por un condensador? Conociendo que, bueno, ellos también se comportan como una resistencia. ¿Qué pasa si se sustituye aquí en el valor del condensador donde está R2? Si la frecuencia está en un rango, digamos, medio, intermedio, pues el condensador puede tener un valor, el cual va a funcionar como un divisor de tensión. He visto este condensador como una reactancia capacitiva, es decir, como una resistencia. Lo que va a resultar es que vamos a tener un voltaje de salida a un rango de frecuencia medio. A un rango, cuando la frecuencia de entrada de suministro tiende a cero, un componente en DC o continua, como sabemos, la reactancia de ese elemento tiende a infinito, es decir, una resistencia muy grande. Y si la resistencia es muy grande por acá, como ustedes saben, los electrones van a pasar por donde tenga menor esfuerzo. Así que por donde hay menor esfuerzo, donde hay menor resistencia. Por lo tanto, a una frecuencia muy baja, el voltaje de suministro va a pasar hacia la salida. Bien, eso es en DC o frecuencia 0 Hz. Ahora, cuando la frecuencia tiende a infinito, o que es una frecuencia muy alta, la reactancia de ese condensador tiende a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, al ser un cortocircuito, prácticamente el voltaje de salida está conectado a tierra. Por lo tanto, va a ser cero. ¿Qué significa esto? Que a unas frecuencias muy bajas, la salida tiende a lo que es el voltaje de suministro, y cuando la frecuencia es muy alta del voltaje de suministro, entonces la salida tiende a ser un cortocircuito prácticamente. Se va a cero, se va a tierra, ¿no? Y eso es el funcionamiento básico de un circuito filtro paso bajo. Va determinado por la ubicación de este condensador. Ahora, si el condensador no está ubicado aquí en R2, en este caso, sino que está ubicado aquí arriba, donde está R1, no vayan a confundir este R1 con este R1, simplemente cambiaron la numeración. A un rango de frecuencia normal, pues las dos se van a comportar como una resistencia, va a existir una salida como tal, proporcional al voltaje de entrada. Ahora, ¿qué sucede cuando es en DC? Bueno, en DC la reactancia del condensador tiende a infinito o una resistencia muy grande. Y si es una resistencia muy grande, implica que prácticamente va a ser determinado por la resistencia R1, pero R1 está conectado a tierra, por lo tanto la salida tiende a cero. Bien, en este circuito. Ahora, si la frecuencia es alta, la de voltaje de suministro, el condensador o la reactancia del condensador prácticamente se va a comportar como un cortocircuito. Y si esto se comporta como un cortocircuito, pues prácticamente está pasando todo el voltaje de suministro por acá. Y eso es el funcionamiento de un filtro paso alto. Bien, a frecuencias bajas tiende a cero, y a frecuencias altas tiende a dejar pasar esa frecuencia. Entonces podemos resumir que el comportamiento de un condensador es un circuito de frecuencia variable, como una especie de resistencia controlada por frecuencia, por lo que tiene un valor de reactancia capacitiva alto o una condición de cortocircuito. Podemos resumir que el comportamiento de un condensador es un circuito de frecuencia variable, como una especie de resistencia controlada por frecuencia. Frecuencias muy altas, en contraparte, se muestra como un cortocircuito, o decir que una reactancia que tiende a un valor cercano a cero o cero, para frecuencias que tienden al infinito, ¿no? Es importante recordar estas condiciones en nuestras próximas clases, digamos. Básicamente, el condensador a una frecuencia de 0 Hz se comporta como una reactancia que tiende hacia el infinito, por lo tanto no hay corriente que pase a través de él. Y cuando la frecuencia tiende a infinito, entonces la reactancia del condensador tiende a cero, o digamos un cortocircuito,
y en ese caso permitirá el paso de corriente máximo a través de este elemento. Bueno, esa es toda la del repaso. Vamos entonces a continuar con generando contenido, algunos ejercicios de lo que están propuestos, ya específicamente para el tema 1 de respuesta en frecuencia. Esto es todo por este vídeo. Nos vemos en otra oportunidad.